En el Foro Rosacruz de octubre de 1987, el entonces imperator Gary Stuart habla del taro y dice lo siguiente. Christian Pitois, como decimos nosotros en español, Christian Pitois, bibliotecario del Ministerio de Educación de París en el siglo XIX, descubrió un manuscrito original robado de los archivos del Vaticano durante las guerras napoleónicas. Dice a propósito, Pitois estuvo relacionado con hombres como Eliphas Levi, Papus, Stanislas de Guaita, Josephine Peladán, y estuvo muy involucrado en la formación del rosacrucismo del siglo XIX, con la orden cabalística de la Rosacruz, básicamente. Y hablando de ese manuscrito robado, que dice que cada uno de los siglos corresponde a un arcano mayor del tarot. Y esto lo menciona en su libro de Historia de la Magia. Hay que hacer las siguientes acotaciones. Comienza todo con el mago, arcano número 1. El loco lo coloca en el penúltimo lugar. Y los arcanos de la fuerza y de la justicia están cambiados. Hablando del tarot que consideramos más ilustrativo, más filosófico, incluso con enseñanzas de tipo psicológico, de la Golden Dawn y de los constructores del Aditum. Y dice lo siguiente, fratres y sorores. El siglo I antes de Cristo está representado por el mago porque simboliza los misterios antiguos, los misterios de Isis y Osiris, los misterios órficos, eleusinos, pitagóricos, délficos. Podemos aquí incluir a los esenios, a los terapeutas, incluso a grandes magos, grandes iniciados, comenzando por Apolonio de Tiana, por Yeshua, por Simón el Mago. Eso es el preámbulo de la era de Piscis. Todo comienza con el mago. Todos esos personajes fueron grandes magos. Incluso yo creo que podríamos agregar aquí a los grandes iniciados del gnosticismo, Basílides, Valentín, Marción, a los grandes iniciados del judaísmo, Rabí Akiva, Shimon ben Yochai. Entonces, no son exactamente o en forma totalmente precisa del siglo I antes de Cristo. Ya son del siglo I, pero son grandes iniciados. El arcano número 2 representa la formación de la iglesia, la fundación de la iglesia cristiana. Obviamente, después de Jesús, los apóstoles y todos los demás discípulos fundaron, según la cronología cristiana o católica, la iglesia. Después veremos que no fue así. Pero esto representa el primer siglo. El segundo siglo está simbolizado por la emperatriz y es una representación del Imperio Romano.
grandes emperadores incluso filósofos, como Juliano el Apóstata, Adriano, Marco Aurelio, representan el auge cuando el Imperio Romano estaba en el pináculo de toda su gloria y poder. El tercer siglo está simbolizado por el emperador. Está hablando básicamente de Nerón, de Diocleciano, que trataron con mucha severidad a los cristianos. Estos emperadores detentaron todo el poder y fueron muy violentos y agresivos. Y es lo que representa el emperador. Enseguida tenemos el establecimiento ya del papado. Aunque aquí dice el hierofante, en los taros más antiguos se refieren a esta carta como el Papa. Concilio de Nicea en el año 325 apareció esta figura, la más importante y que dirigía toda la cristiandad, el Papa. Enseguida tenemos los amantes. Este naipe, en otros tarots, se representa como un joven haciendo una elección entre una mujer vestida pudorosamente y una mujer desnuda, entre la virtud y el vicio. Aquí Bota y el mismo White de la Golden Dawn lo representan así, pero aún así significa o representa cuando el Imperio Romano se dividió en dos, el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Uno con sede en Constantinopla y otro en Roma. En Constantinopla estaba un patriarca, en Roma estaba el Papa, que dirigía a todos los obispos. En el siglo VI apareció, vean, las medias lunas, el Islam. Mahoma nació en el año 570 y continuó su doctrina desarrollándose por toda Arabia y eventualmente invadieron Occidente, y eso es lo que representa esta carta. Este naipe es el Islam atacando a la cristiandad, atacando Europa. Y si no es porque son detenidos los árabes, ya habían conquistado Portugal, lo que después fue España. Ahora, en lugar de ser cristianos, los occidentales, seríamos musulmanes. La balanza indica que todas las diferencias entre los cristianos que estaban enemistados normalmente, peleando, luchando unos contra otros, se unieron para atacar o para defenderse del enemigo común que era el Islam. Enseguida viene el ermitaño, que representa el desarrollo de los monasterios. La cultura, sobre todo la filosofía platónica, el conocimiento más importante, desapareció en la Edad Media. Fue una cosa atroz, terrible, pero el saber
se preservó en los monasterios. Ahí estaba el conocimiento, ahí se encontraban grandes códices, archivos, libros que estaban preservando la filosofía griega sobre todo. ¿Qué ocurrió en el siglo IX? Bueno, simboliza a Carlomagno. Él estableció el derecho divino de los reyes, que duró 1000 años, y fue un cambio extraordinario en ese sentido. Los reyes eran nombrados por Dios para dirigir, para gobernar a sus pueblos. ¿Qué pasó a continuación? Bueno, en el siguiente siglo, la iglesia dominó a los reyes. Como es el rey de la selva, el león representa a la monarquía. Y los papas ponían y deponían reyes y emperadores. La iglesia era tan poderosa que ella gobernaba a todo el mundo. Eso ocurrió en el siglo X. 9. Enseguida tenemos al colgado. Las luchas fratricidas durante las cruzadas, entre los fieles y los infieles, entre los mismos cristianos, por eso eran fratricidas también. Hubo muchas víctimas, tanto de parte de los árabes como de parte de los cristianos. Esto ocurrió en el siglo XI. A continuación, la muerte simboliza a las hordas de Gengis Khan, arrasando con todo, destruyendo todo, matando a pueblos enteros sin dejar vivo a nadie. No respetaba hombres, mujeres, ancianos ni niños. Eso es lo que representa este naipe, la muerte. ¿Qué ocurrió en el siglo XIII? Bueno, Marco Polo, Roger Bacon, otros viajeros, filósofos, unieron, combinaron el saber de Oriente y de Occidente. Todo el conocimiento que tenían los árabes pasó a Occidente. Los árabes sabían de Aristóteles. En Occidente se desconocía. Se sabía de Platón, pero no de Aristóteles. A partir de entonces el escolasticismo hizo su aparición y se reforzó con la filosofía aristotélica. Originalmente, o en otros tarots, aparece un ángel vaciando el contenido de una urna sobre otra. Eso quiere decir la sabiduría de Oriente en la de Occidente. ¿Qué ocurrió en el siglo XIV? Bueno, la peste negra, la peste bubónica. Diezmó, ¿qué digo diezmó? 3 veces, o sea, el 30% de la población de Europa desapareció. Nosotros nos hemos escandalizado de lo que pasó con el COVID-19, etcétera. Eso no fue nada comparado con eso. Imagínense, la tercera parte de la población murió. ¿Qué ocurrió en el siglo XV? Gracias a la imprenta, representada por ese rayo,
los reyes y los sacerdotes perdieron su poder. El conocimiento, la cultura, llevó a esto. Se empezó a trastabillar, se empezó a derruir el poder, la autoridad de los reyes, del papado, etc. En el siglo XVI aparecieron grandes astrónomos, que es lo que representa este naipe. Copérnico, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Kepler. Avanzó la astronomía y destronó al hombre del lugar privilegiado en el que lo había colocado la teología. La teología decía, la Tierra es el centro del universo. Dios envió al Mesías para salvar a la humanidad. Pero la astronomía demostró que la Tierra es un planeta más entre muchos otros que giran alrededor del Sol. El Sol entonces era el centro, no la Tierra. Cambió el concepto geocéntrico al concepto heliocéntrico. En el siglo XVII apareció, o más bien ocurrió, la Guerra de los 30 años entre cristianos, católicos y protestantes. Una cosa terrible, pobreza. Por eso la luna está llorando esas lágrimas de fuego. En el siguiente siglo hizo su aparición el absolutismo. Luis XIV. De hecho, desde antes, Luis XIII, bueno, quien dirigiera era Richelieu, pero aún así, después Luis XIV. Incluso se habla de Federico II, que se menciona que tuvo una labor mitológica, por supuesto no es cierto, según el rito escocés antiguo y aceptado. Los reyes alcanzaron el pináculo de su poder. Y luego perdieron todo eso. Porque a continuación, en el siglo XIX, la Revolución Francesa. Aquí está resucitando la libertad. Revolución Francesa, revolución de los Estados Unidos o de las colonias. Guerra de Independencia de México. Guerras de independencia en Sudamérica. Bolívar, Sucre, Martí, etc. Liberaron a los pueblos de la esclavitud en la que se encontraban. Y luego tenemos el siglo XX. La locura, fratres y sorores. 2 guerras mundiales. Después, Vietnam, Corea, la tormenta del desierto. Somos seres perversos, maléficos. Eso es la humanidad. Locos, estúpidos, necios, destruyéndonos y autodestruyéndonos. Pero, afortunadamente, vendrá una era de iluminación. Y eso es el siguiente siglo.